Acerca del hijo de David. Dijo el Señor a mi Señor, bueno, repasamos un poquito. Estando junto a los fariseos, les preguntó, esta es la pregunta, que dijimos que había cuatro preguntas, pero en realidad la última la hizo Jesús, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Entonces le dijeron, de David. Entonces le dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor. Recuerden que venimos, piensen en todo esto. Se venía discutiendo la autoridad de Jesús, venían a confrontarlo haciéndole preguntas capciosas, con doble intención para ver en qué se equivocaba, y él no se olvidaba de todo eso. Entonces le estaba otra vez recalcando de qué se trataba la autoridad que él tenía. Entonces le dice, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Si era el hijo, ¿cómo le iba a decir Señor? ¿Por qué? Porque si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Porque nadie entonces le podía responder palabra, porque se enfrentaban con la verdad y sabían que lo que Jesús les estaba diciendo era lo que realmente era, que Él era el Señor, que Él era el Mesías y que Él realmente tenía autoridad de parte de Dios. Devocional, el Señor que le costaba estudiar y le mostraron el Salmo 2, donde aparece así. No, ese no. Honrar al hijo para que no se. Para que no se. No se entonces, abrió los ojos y le dijo: este es el hijo de David también, la encarnación. Esto es ni más ni menos que la doctrina de la encarnación. Dios, venido en carne, hecho hombre, para ofrecerse a sí mismo en sacrificio por la humanidad. Siempre decimos esto, Jesús no era mitad hombre y mitad Dios, era 100% hombre y 100% Dios. Vino a cumplir de la misma manera que cualquier hombre con todo lo que significaba ser un ser humano, pero por otra parte no había dejado ni un poquitito su esencia divina y vino a enseñar, a corregir, a sacrificarse para que la humanidad otra vez pudiera tener acceso a esa comunión con Dios que había perdido desde el huerto del Edén. Jesús denuncia a los escribas y fariseos. Marcos, esta es media larguita, no la copié, lo vamos a tener que buscar en la Biblia, pero vamos a leer punto por punto. Los dos puntos que vamos a tratar son advertencia a los discípulos sobre los dirigentes judíos y los 7 ayes contra los fariseos. En primer lugar, vamos a estar leyendo Mateo 23, del 1 al 12. Ah, perdón, este sí lo copié. ¿Leemos de vuelta? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen, Rabí, Rabí, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Y sigue un poquito más, perdón. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Ahora entiendo por qué nadie se quiere sentar adelante. ¿Vieron que en los cultos nadie se sienta adelante? Somos todos humildes. Acá no puedo quejarme porque está todo, menos ese ahí, están todos ocupados. Muy bien.
Bueno, los primeros puntos que mencionamos son como empieza este discurso del Señor, en cuanto a que había que tener en cuenta lo que ellos hacían, que no era otra cosa que decir lo que había que hacer, pero ellos no lo hacían. ¿Cuántas veces decimos, no? Que hay quien dice las cosas y no las hace. Entonces, hay un dicho popular que dice con respecto a los sacerdotes, ¿no? Hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y se puede aplicar a cualquiera de nosotros perfectamente, si no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. En este caso, que eran lo que hacían los fariseos. Le añaden a la ley la pesada carga de sus tradiciones. Claro, ellos no podían cumplir la ley porque estaban en desobediencia a Dios, pero sí cumplían con las tradiciones, ¿no? Es como si nosotros dijéramos, bueno, Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo, pero estamos peleados con todo, le hablamos mal, no nos importa el otro, Dios dice que hagamos así y hacemos asá, pero nuestra tradición dice que tenemos que vestirnos con un saquito negro. Entonces nos ponemos un saquito negro y cumplimos con la tradición. Y con eso andamos contentos por la vida. No, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. La tradición es secundaria. A lo mejor es muy importante cumplir con ciertas normas de vestimenta o lo que sea, pero lo más importante es tener el corazón a disposición del Señor para que Él lo siga transformando día a día y que todo lo que digamos sea algo que nosotros también practicamos. ¿Amén? No levantan ni un dedo para ayudar a los demás. ¿Vieron que dicen, no, ustedes le ponen pesadas cargas, dice el texto, y no son capaces de mover un dedo para ayudar a llevarlas? Claro, con todas estas tradiciones, con todas estas cosas que les enseñaban que tenían que hacer, que no eran bíblicas, eran más que nada cuestiones tradicionales, les ponían una carga pesada a todos aquellos que querían seguirlos y lejos de acercarlos, los apartaban de Dios. Y ellos no hacían nada, al contrario, hacían todo lo contrario a lo que tenían que hacer para que la gente pareciera no tenían ganas que lo siguieran al Señor. Preferían que lo siguieran a ellos, que dejaran plata en el templo. ¿Se acuerdan el lío que se armó cuando Jesús tiró la mesa de los cambistas? ¿Por qué? Porque especulaban con las ofrendas y con los sacrificios que vendían, porque era ganancia para los sacerdotes, para los fariseos, y todo eso era lo que más les importaba. Hacen alarde de sus acciones piadosas ante los hombres. Amaban la notoriedad. ¿Vieron que leímos algo de las filacterias? Las filacterias eran en el libro lo habrán visto, que eran unos cueros donde se colgaban pasajes de la palabra de Dios, un pasaje que se pone generalmente en las puertas de las casas. Yo lo había marcado, pero se ve que abrí otra página y acá no lo tengo. Sí, en Deuteronomio, ¿lo tenés ahí, nene? ¿Vieron, fueron por Once alguna vez? ¿Vieron por ahí por Viamonte y Paso, por ejemplo, que hay una sinagoga? Ustedes fíjense, en muchas de las casas de alrededor hay como una cosita así de madera pegada en el marco de la puerta. Esa es la mesuzá, en la cual está este texto. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las que te dirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Cuando ellos salen de las casas, tocan eso y recitan esto de memoria. O cuando entran, creo que también, ¿no? Claro. La parte tiene la carita, ¿qué dice? Suerte. Bueno, esos son los otros, ¿no? Pero los que hacen lo que sigue esto al pie de la letra, tocan eso y leen de memoria este pasaje. Y estos fariseos, ¿qué hacían? Andaban con esto colgado acá. Entonces andaban ahí sacando pecho, mostrando. Dice, todo eso lo hacen para que la gente no vea y admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos, que guardan en cajitas de cuero. Y se las ponen en la frente. También, claro. Cada vez más grandes esas cajitas y los flecos
los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes. Tal cual. Y bueno, llamaban la notoriedad. ¿Vieron que les gustaban que los llamaran rabí, rabí, señor, maestro, qué sé yo cuánto? Bueno, y Señor les dice, mirá, no dejen que estos les laven la cabeza de semejante modo. No llamen a nadie, ni padre, ni señor, ni maestro, porque eso es nuestro Padre, está en el cielo. Esto no quiere decir tampoco que no tenemos que tener respeto por las autoridades, ni no decirle maestro al maestro, ni papá a nuestro papá, etcétera, sino que es lo que simboliza la dependencia de este tipo de personas que amaban más los títulos que mostrar lo que realmente Dios podía hacer en el corazón de ellos. Porque como no habían puesto el corazón de ellos a disposición del Señor, lejos estaban de vivir una vida transformada, entonces no tenían nada que mostrar. Y mostraban entonces los papelitos que tenían colgados, como haciéndose ver como personas súper importantes y consagradas. Los 7 ayes contra los fariseos. Con respecto a los 7 ayes, uno cuando encuentra este tipo de texto, medio como que a veces casi que hasta se pone contento, como diciendo, mirá, estos le daban la espalda a Dios, estos no obedecían a Dios, mirá lo que les va a pasar. Pero no era ese el espíritu en el cual el Señor pronunciaba los ayes. Vieron que en el texto dice, ahora después vamos a salir leyéndolo de a poco, dice, ay, fariseos, ¿qué hicieron esto? Ay, fariseos, bueno, 7 veces lo dice. Pero ese ay, cuando nosotros decimos ay, ¿por qué decimos ay? ¿Porque estamos expresando una maldición contra alguien? ¿Por qué decís ay? Porque estás dolido. No porque querés que a la otra persona le vaya mal. Jesús sentía dolor por los fariseos, por su pueblo, porque se habían apartado de Dios. Después, más adelante, vamos a ver que los reconoce como asesinos. Ya lo había dicho antes, que habían matado, habían perseguido a los profetas, se iban a matar al hijo. Y los que habían matado a los profetas eran los descendientes, eran de los cuales ellos descendían. Por lo tanto, venían de familias de asesinos. Pero el Señor se dolía, por eso pronunciaba los ayes. Dice el autor de este libro que los ayes podríamos entenderlo como un antónimo con respecto a las bienaventuranzas. Era exactamente lo opuesto a las bienaventuranzas. Cuando leemos el Sermón del Monte y hablamos de las bienaventuranzas, los decimos como que es una carretera por donde circula el creyente, el ciudadano del reino, por un camino de felicidad. Bienaventurado este, aquel, el otro, ¿no? Y acá es todo lo opuesto. Ay, fariseo, ay por esto, ay por lo otro. Vamos a ver un poquito los 7 ayes y ya estamos llegando al final. El primero. ¿Mi teléfono alguien lo ve? Ahí abajo de la Biblia. Sí, señor, muy bien. Vamos a leer Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Segundo hay, 23:14. Ay de vosotros, otra vez, ¿vieron? Siempre dice lo mismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Saben qué hacían? Como las viudas no tenían familia, no tenían que les administrar a los bienes. Entonces ellos se ofrecían generosamente para administrar los bienes y terminaban quedándose con esas propiedades. Como sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, se justificaban haciendo grandes oraciones. ¿Qué las decían como pretexto? Para justificarse delante de Dios de lo mala que era su conducta. 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Saben qué es un hipócrita? Un falso, obvio. Pero la palabra deriva de una que significa algo así como alguien que está actuando un papel, como un actor, ¿no? El actor no es lo que uno ve en el escenario o en la pantalla del cine. Capaz que es todo lo contrario en su vida, pobre. A veces vieron cuando uno era chico
o a veces, ahora no dan novelas, pero antes daban novelas y siempre había uno que hacía de malo, o en las series, uno que hace de malo, siempre hay. Y uno lo ve por la calle y lo quiere matar. Y la gente le grita cosas a veces, porque se compenetra y crees que es. No, no es eso. Está actuando un papel. Pero estos hipócritas, estos fariseos, eran hipócritas, porque querían hacer ver una cosa, pero sin embargo era otra. En este caso era lo contrario. Ellos se querían hacer parecer los buenos, pero en realidad eran malos. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, para convertir a alguien. Los prosélitos antes eran los que convertían de fuera del judaísmo al judaísmo, pero la palabra en sí, en general, tiene un concepto más amplio que tiene que ver con el convertir a alguien hacia una ideología o hacia un movimiento. Entonces ellos se volvían locos por conseguir a alguien que lo siguiera, pero después hacían todo lo contrario como para mantenerlo. Porque una vez que hacían esto, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Era muy sutil, ¿no? 16 al 22. ¿Quiere alguien leer? ¿Tenés ahí, Irene? ¿Podés leer? ¿Tenés abierta la Biblia? 23 del 16 al 22. Hay de nosotros, días ciegos, de decir, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decir, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Hasta el 22, está bien. Fíjense la argucia que utilizaban. Esto también les permitía a ellos, de alguna manera, si no cumplían con alguno de sus juramentos propios, apartarse, y como no tenían ningún compromiso con las cosas de Dios, sino que se juraba por lo material, por lo superfluo, no tenía importancia si no cumplían esos juramentos. Pero sin embargo el Señor les enseñaba que lo más importante era lo que involucraba, lo que tenía que ver con el Señor. El templo era más importante que las cosas del templo. El altar era más importante que la plata que se ponía en el altar. El cielo no era más importante que Dios. Dios es más importante que todo. Y esa es la enseñanza que les decían a estos fariseos, que estaban preocupados primero por lo material antes que por las cosas del Señor. ...23 al 26... Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Le daban inmensa importancia a las cosas insignificantes y externas antes que al verdadero compromiso con las cosas de Dios. La verdad, ¿vieron las semillitas de comino? Te vas a poner a contarlas. De última, pesala si querés. Pero bueno, ellos perdían tiempo en eso, porque les hacía, se mostraban con esto. La idea era, mirá qué consagrado que soy, mirá qué de Dios que soy, que aún, ¿cuánto tiempo estaría contando ahí semillita de comino? Eso no tenía importancia. Lo que tenía importancia era entregarle el corazón al Señor para que Él lo transformara. Cosa que como ellos no hacían, perdían su tiempo en otras cosas. Y termina con esta frase muy sutil, que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
varias veces le dijo, ¿no? Para que no les quedara duda. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Notan algo en el tipo de lenguaje que usaba el Señor? ¿Pero por qué no hablaba así con los pecadores? ¿Por qué a los pecadores les tenía paciencia, los perdonaba, los entendía, los acompañaba, lloraba con ellos? ¿Por qué cuando a la mujer que la agarraron en pleno pecado no le dijo generación de víbora, hipócrita, ni sos un sepulcro blanqueado, sino que le dijo, escribiendo en tierra, a ver, tiren la primera piedra, yo tampoco te juzgo? ¿Por qué le tuvo amor, misericordia, paciencia, perdón? Porque estos eran los que tenían que guiar al pueblo de Dios. Cuando leemos Apocalipsis, vemos que el mensaje a las iglesias está dirigido a los candelabros, que significan a los dirigentes, a las iglesias, que son los que guían a la gente a la perdición o a la vida eterna. Por eso la pena y el castigo sobre ellos iba a ser más grande, y el tipo de lenguaje que usaba con ellos era absolutamente directo. ¿Amén? Porque a ningún otro le dijo hipócrita, generación de víbora, sino es aquel que tendría que haber dirigido al pueblo hacia la verdad, y sin embargo, como leímos antes, los estaba dirigiendo hacia el infierno. Por eso él se pronunciaba de esta manera. Pero por otra parte, también mencionaba ay sobre ellos, porque sobre su corazón pesaba el dolor de ver que aquellos que tenían que dirigir a su pueblo también se iban a perder. Todo esto le provocaba dolor al Señor. No es que él vino con un sentido de hacer justicia, bueno, ahora voy a acomodar todo y todos estos se van a morir porque me desobedecieron. Él hizo lo posible para que todos aquellos que estaban desobedeciendo lo siguieran, y lo rechazaron y lo mataron. Si no, no hubiéramos tenido cabida nosotros, si él hubiera hablado de esta manera con los pecadores. Esto nos remonta al texto en el cual dijimos que teníamos que amar a Dios y a nuestro prójimo. Y una manera también de amar a nuestro prójimo es no juzgarlo, es entenderlo, es manifestarle el amor de Dios para con él, y que el otro tenga ganas de venir a congregarse con nosotros, a recibir lo que nosotros recibimos. Hace poco, hace un par de años, me llegó a mis manos un material en el cual una persona, un pastor, decía, voy a hacer esta prueba, viajando en un avión, le voy a decir a las personas que yo soy cristiano y qué sienten cuando ellos pasan delante de una iglesia. ¿Y saben qué le contestaban todos? Que sentían el peso de un lugar donde no iban a ser comprendidos, donde no iban a ser aceptados, donde iban a ser juzgados, donde iban a ser obligados a llevar una vida que a lo mejor ellos no querían llevar. Les pesaba sobre su mente la idea de que en nuestras iglesias, antes de recibir el perdón, la misericordia y la justicia, iban a recibir el juicio y el castigo. Y el Señor enseñó otra cosa absolutamente distinta. Él fue misericordioso, Él fue amoroso, y Él fue correctivo con aquellos que conocían o deberían haberlo conocido y lo rechazaron. Por lo tanto, nosotros de esta manera también tenemos que entender que tenemos que ser amorosos, que tenemos que ser comprensivos y que tenemos que llevar su amor antes que nada. Lo que pasa es que es lindo, ¿no? Pararse en un lugar y cuando el que nos tira, a nosotros nos ha pasado, estábamos en Pompeya y nos tiraban naranjazos, qué sé yo, pomelazos. Yo estaba predicando, qué sé yo, y escucho ¡fum! Algo que vuela. Y después me dio vuelta en un pomelo. Y a uno le gusta decir, a vos te va a agarrar Dios, te va a meter, ¿no? A uno le gustaría, ¿o no? Pero tiene que hacer lo contrario. Decirle, nada, ¿cómo? Claro. Y nos da ganas a veces, pero tenemos que hacer lo opuesto, porque haciendo lo opuesto mostramos que el Señor transformó nuestra vida y que Él llena nuestros corazones. Ahora sí, para terminar, eran asesinos, descendientes de asesinos, sepulcros blanqueados, que es lo que acabamos de leer recién. Y por último, la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante.
Entonces llamando a sus discípulos le dijo, era muy poquita plata un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos le dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Por ahí leí un comentario que hablaba de que uno generalmente se queda con la idea de que, mira qué bien lo que hizo la viuda, dio todo lo que tenía, hagamos lo mismo. Y está bien, tiene que estar el Señor en primer lugar, pero lo que estaba también enseñando el Señor, de que no importa la cantidad que se daba, sino lo que importaba, el corazón puesto al servicio del Señor y el querer hacer cada cosa que hacemos para exaltar el nombre del Señor. ¿Amén? Esto es un poquito la conclusión de estos puntos que estuvimos viendo hasta hoy. ¿Qué cosa? Que no es lo que se daba, sino cómo se daba. Tal cual. Y por otra parte les quería enseñar, como miren, ustedes dan de lo mucho que tienen, pero esta mujer se va a quedar sin nada. ¿No les da vergüenza que se quede sin nada? ¿Nadie la va a ayudar? ¿Ustedes devoran la casa de la viuda? ¿Se van a quedar con la propiedad y no son capaces de ayudarla? ¿Que la dejan que se quede sin nada? Y ustedes, sin embargo, me están dando capaz que un montón, pero es un poquito de lo que les sobra, de lo mucho que tienen. Amemos al prójimo. De alguna manera estaba también refrendando esa idea otra vez. Y para terminar, les quiero poner la imagen que seguramente tendría el Señor delante de él, que eran los fariseos que lo acusaban impiadosamente para ver si él tenía algo para que lo pudieran atrapar, para que lo pudieran encerrar en sus propias palabras. Pero el creador de la inteligencia, el creador de la sabiduría, no iba de ninguna manera a pisar en falso en ninguno de los momentos que tuvo para enseñar las verdades que él tenía que enseñar como hijo de Dios aquí en la tierra. Bueno, y dejo de compartir. No nos podemos quejar, 1 hora casi perfecta. Bueno, gracias por haber venido, por haber compartido la clase 13 conmigo. Vamos a hacer una oración ahora y ya vamos a dar por terminada esta reunión. Francis, ¿nos guías en oración? Los invito a estar de pie. Padre, damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, que nos dejó todas estas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más semejante a Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Salvador. Ayúdanos a aprender cada día más. Ayúdanos a no ser un fariseo, Señor, que esté criticando o señalando a los demás. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, agradarte cada día, a ser más humildes delante de tu gloriosa presencia. Lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya.